Buenas amigos y amigas de Mr. Creepy. Decidí hacer este especial de los Planeswalker, ya que además que los dos videos en Locuendo fueron bien recibidos, también pidieron mucho que los volviera a hacer por problemas de sonido. Así que aquí estoy trayéndoles a ustedes de nuevo un recuento de los Planeswalker. Al principio quise hacer un conteo similar al anterior, en dos partes, pero ahora que tengo micrófono y mejores medios decidí hacer este video, llamémosle documental, incluyendo varios Planeswalker que no aparecieron en el primero, como Dobyne Bane o Saheeli Rai porque no habían salido. Antes de comenzar aclaremos unos cuantos conceptos esenciales, como por ejemplo, ¿qué es un Planeswalker? La traducción de la palabra literalmente nos dice que Planeswalker es un caminante de planos, alguien con la capacidad de cruzar entre dimensiones, cosa que es cierto en parte. Pero en el multiverso de Magic, un Planeswalker también es un ser de alguna raza pensante quien posee una chispa, la cual se encendía en algún momento dotando a este ser no solo de la capacidad de cruzar entre planos, sino también de un gran poder. Aquí veremos tanto Planeswalker propiamente dichos, como los caminantes de plano que no poseen chispa, y además otros posibles Planeswalker o poseedores de la chispa, los cuales jamás la encendieron. A continuación repasaremos un poco sobre la historia de estos Planeswalker revisando en orden alfabético. Sin más, comencemos. El creador del plano que llegó a ser Phyrexia. De él se sabe muy poco. Se dice que se trataba de un Planeswalker maligno, quien a pesar de ser humanoide, elegía mantenerse en la forma de un dragón. Ayani Goldmane. Ayani Goldmane es un Planeswalker natal del Valle de Coasal, en el fragmento de Naya en el plano de Alara. Nació siendo un leonin albino de los Nacatl, lo que le marcó desde pequeño. Sin embargo, su hermano Yasal siempre estuvo allí para protegerlo. Fue de hecho la muerte de su hermano lo que encendió su chispa, siendo June el primer lugar al que fuese, donde encontró a quien fue su maestro como Planeswalker, Charcan Ball. Creó también un fuerte lazo con una soldado de Bane, Planeswalker también de nombre Elspeth Tirel. Luego de la muerte de Elspeth y tras haber derrotado a Orimas en un combate mano a mano, Ayani marchó a buscar a otras de sus amigas con quien esperaba encontrar algo de consuelo, y así llegó a Kamigawa con Tamiyo, quien le narró sus aventuras en Innistrad, y le puso al tanto de este grupo de Planeswalker conocido como la Gatewatch, pero también le habló sobre Tezzeret. Ayani viajó a New Phyrexia, donde se enteró de que Tezzeret había conseguido un puesto importante en el plano de Kaladesh. En Kaladesh ayudó en la revuelta de la Éter y se unió a la Gatewatch. Allí se enteró de que Nicol Bolas había vuelto a su plano, Amonkhet, y decidió ir a buscar ayuda en Dominaria, aunque el resto de la Gatewatch viajó al plano del dios faraón. Altair de Colony. Altair de Colony, o también llamado el Mago Blanco, es un poderoso mago de Colony en Corondor, en el plano de Dominaria. Él ayudó a crear el Concilio de los Magos que más adelante se invocaría en la ciudad de Minorath. A pesar de no interferir en los planes de Ravidel, este puso un hechizo sobre él que le prevenía usar sus poderes de Planeswalker, pero más tarde los sabios del Minorath lograrían remover la maldición de Ravidel. Tras esto, Altair se unió a Cristina de los Bosques y el Jared Cartalion contra él, muriendo finalmente en la batalla de Goltonor. Los Ancient. Los Ancient son un grupo de Planeswalker hechiceros de gran poder, quienes causaron la guerra final que terminó destruyendo el plano de Urgrota. Se cree que ellos, la mayoría al menos, murieron cuando Ravi Zengir tocó la campana del apocalipsis. Arlinn Kord. Arlinn es una Planeswalker natal de la provincia de Keswick en el plano de Innistrad. Ella nació con la maldición licantrópica, pero al no haber sido nunca mordida podía controlarlo, por lo que negaba ferozmente su condición, uniéndose a los enemigos de los licántropos y demás monstruos, los inquisidores. Sin embargo, en una misión en Havengull, su maldición se hizo presente y allí Arlinn finalmente se transformó, matando a todos los allí presentes y encendiendo su chispa. Aprendió que se transformaba al caminar entre planos. Al volver a Innistrad se volvió en una feroz defensora de los suyos, llegando a pactar la paz con los inquisidores y así juntos reconstruir Innistrad. Arzakon. Arzakon es un Planeswalker a quien un grupo de magos de Chandalar convenció de invocar el hechizo de dominación mundial, para así ellos poder controlar el plano, pero eso solo hizo que el velo sobre Chandalar se debilitara, permitiendo a Arzakon entrar en este, donde combatió contra el Planeswalker Yauden. Ash, el señor de la guerra Embereg. Ash es un flanking Planeswalker con la alineación al rojo, líder de los Embereg de Hammerheim.
Luchó para que Rabiel no consiguiera el Sílex Golgotiano, pero cuando el consejo de Minorath se negó a hacer algo al respecto, dejó el plano y no se ha vuelto a saber nada de él. Ashok. Ashok es un misterioso ser, el cual tiene una habilidad para poseer y entrar en los sueños. No se sabe nada de este ser excepto su nombre, ni su origen o su género. La primera vez que se vio fue como un rumor, solo conocido por los Dines de Ravnica. Luego, Ashok viajó a Teros, donde se envolvió con Fenax, el dios del engaño, logrando crear un dios alimentado por pesadillas, aunque este fue rápidamente destruido por Helios. Más tarde, Ashok interfirió en el conflicto de Iretis, una ciudad humana asediada por Leonin. Por medio de los sueños hizo que el gobernador de la ciudad no hiciera nada e influyó en los Leonin para que atacaran, destruyendo la ciudad y haciendo una masacre. Aún continúa en Teros, recolectando pesadillas, inadvertida por casi todos, excepto por uno que sabe de sus planes y su existencia, Dagfiding. Azar. Azar fue un Planeswalker de Chandalar, quien peleó contra Lindul, pero este poseyó su cuerpo, siendo finalmente encerrado un artefacto que sería usado para crear un velo para proteger el plano. Azor I. Azor I es un misterioso Planeswalker afín al mana blanco y azul, quien llegó hace mucho a Ravnica, donde tras fundar el Senado Azorio e instaurar el primer pacto de gremios, se retiró del plano para no ser visto más. Valtris. Valtris es una mujer alta y corpulenta, quien trabaja para el Consorcio Infinito y parece estar enamorada de su teniente, Tezzeret. Por el contrario, Valtris ha demostrado tener un odio feroz contra Jace, ya que al parecer le desagradan los telépatas. Luego de caer en una batalla contra Liliana, en la que se dio por muerta, ella apareció justo en el momento oportuno de ayudar a Tezzeret, quien luchaba contra Jace. Sin embargo, terminó ayudando a Jace, pero aún le era leal a Tezzeret. Luego, fue enviada a buscar a Crucius el Loco, ya que el consorcio buscaba a varios Planeswalkers con un propósito poco definido. No se sabe más de Valtris desde entonces. Bolívar. Bolívar fue más conocido por ser parte de los 9 titanes reunidos por Ursa para atacar el plano firexial. Era un traficante de productos entre planos, convirtiéndose en un dolor de cabeza para las autoridades de muchos planos. Sin embargo, Bolívar poseía una ética muy particular, creyendo que no solo no estaba mal ganar dinero con su naturaleza de Planeswalker, sino que también esta le daba una obligación sobre los demás seres vivos, a quienes protegía, por lo que no dudó ni un segundo en unirse a Ursa cuando este se lo pidió. Naciendo bajo el nombre de Crucias, se ganó una temible reputación como pirata en los mares de Tericiare a bordo de su nave el Backstab. Bolívar fue el primero de los 9 titanes en presentarse gustoso a ayudar a Ursa en su plan, pero se mostró contrariado por la inclusión de Tibesh-Sat en el grupo. Fue uno de los pocos que lograron salir de Phyrexia junto a Como Orgulf, Freyalis y Lord Wingrace, pero murió al salvar a un grupo de Maleforce de Yawmoth. Volar. Volar es un chamán de la ciudad de Keld, parte del reino de Keldor. Solo es conocido por Cristina en los bosques y Freyalis. Chandra Nalaar. Chandra Nalaar es originaria del plano de Kaladesh, donde se crió al lado de sus padres, Pia y Kiran, 2 artífices muy talentosos. Al nacer Chandra descubrieron que había nacido con la habilidad de controlar el fuego. Esto resultó peligroso, pues el consulado había prohibido la piromagia, por lo que Chandra y sus padres intentaron escapar con su hija, pero finalmente Dire Varalo los encontró, asesinando a Kiran y encerrando a las 2 mujeres. En una lucha pública que serviría de ejecución para la niña, esta logró encender su chispa escapando de Kaladesh, donde creyó que ya no tenía nada esperándole allí. El primer plano que conoció fue el plano de Regata, enamorándose de este y de sus tormentas de fuego, por lo que hizo de este lugar su hogar. Luego viajaría a varios planos, entre ellos Kefalai, contratada para robar algo de allí, un rollo secreto con un hechizo muy poderoso. Sin embargo, Chandra no completaría su trabajo, dejándose el rollo para ella y aprendiendo el hechizo. Con el tiempo perdería el rollo a manos de Jace Beleren, pero aún mantendría en su mente el hechizo. Luego, ella bajo engaños y tretas, llegaría al Ojo de Ugin, donde se encontraría con Jace Beleren y Charkan Bol, y en una feroz pelea, usando finalmente su técnica, activó el resurgimiento de los Eldrazi. Al verse usada, volvió a Kefalai, y aunque Jace Beleren llegó a pedir su ayuda para combatir a los Eldrazi, ella se negó inicialmente. A pesar de esto, luego cambiaría de opinión y llegaría justo a tiempo para salvar a Jace, Gideon y Nissa de Ob Nixilis, y en una feroz pelea, usando finalmente su técnica, activó el resurgimiento de los Eldrazi. Al verse usada, volvió a Kefalai, y aunque Jace Beleren llegó a pedir su ayuda para combatir a los Eldrazi, ella se negó inicialmente. A pesar de esto, luego cambiaría de opinión y llegaría justo a tiempo para salvar a Jace, Gideon y Nissa de Ob Nixilis,
y luego con su ayuda destruiría a Ulamog y Kozilek, convirtiéndose en uno de los miembros fundadores de la Gatewatch. Luego, junto con ellos viajaría a Innistrad, donde combatió contra Emrakul para luego volver a su natal Caladesh. Allí descubrió que su madre aún seguía con vida, y al lado de esta y sus compañeros de la Gatewatch, Chandra lideró la revuelta de la Éter. Actualmente se encuentra en Amonkhet. Chani. Chani es una arquidruida de Arona y fue ella quien enseñó a Greensleep a dominar el mana. Murió al otorgarle su chispa a Greensleep. Commodore Goof. Goof, o como le gustaba que lo llamaran, el Comodoro Goof, es un Planeswalker muy viejo y cobarde, quien había encontrado un hogar seguro en una biblioteca en Dominaria, donde había encontrado un refugio por milenios hasta que Urza llegaría a buscarlo para que formase parte de los 9 titanes. Al principio estaba renuente, pero luego se unió a ellos, a pesar de que su pesimismo le llevaba a creer que los Phyrexian tenían la victoria asegurada. Aunque al final fue uno de los pocos que salieron del plano Phyrexiano, moriría desintegrado por la nube tóxica de Yawmot cuando entró al plano. Crucius. Se cree que el Pharaon de los Esper, la esfinge Crucius, es un Planeswalker. Llegó a Lara años antes del Sundering. Él fue quien estableció la organización para los Esper y también fue quien comenzó con la tradición de cambiar miembros vivos por metálicos. Luego de esto desapareció nuevamente, aunque muchos creen que aún vaga por allí, entre ellos el propio Nicol Bolas. Darkfire. Darkfire nació en el plano de Fiora, siendo desde muy joven un mago prodigioso, en parte por su habilidad natural de psicometría, el cual le permitía ver los recuerdos atados a los objetos. En sus años de estudio creó una gran amistad con un mago de nombre Marsh, quien no solo fue su mejor amigo, sino su más acérrimo rival. Luego de su graduación, ambos fueron a celebrar, pero se metieron en problemas con una banda de matones, quienes terminaron matando a Marsh, lo que encendió la chispa de Dak. Luego de entender lo que había pasado, volvió a Fiora, a su hogar en Drakestone, donde marcado por la muerte de su amigo se dedicó a robar para vivir. Vivió por un tiempo con su amiga Mariel, pero luego, aburrido, fue al plano de Alcaba, donde sería arrestado y torturado en prisión, terminando con una de sus manos rojas para señalarlo como ladrón. Al fin, logró escapar de vuelta a Fiora solo para descubrir su villa y a sus amigos asesinados. Buscó entonces al asesino de sus amigos y familia, lo que le llevó a Ravnica, donde encontró una daga, la cual le llevó a su vez a Innistrad, donde luego de confrontar a Sorin, este le revelaría a Dak el nombre de quien buscaba, una Planeswalker de Grixis de nombre Sipha Gren. Volvió a Ravnica, donde finalmente Darkfire logró su venganza contra Sipha Gren al salvar a Vitu-Ghazi de su ataque. Viajó entonces a Teros, donde descubrió los planes de Shock. Su último paradero conocido le mostró embarcado en el río que rodea el inframundo, encaminándose hacia él. Dakkon Blackblade. Dakkon Blackblade es un Planeswalker originario de Korondor, en Dominaria. Nació como un ser inmortal, por lo que durante miles de años se convirtió en un formidable guerrero y en un maestro herrero. Esto llamaría la atención de otro Planeswalker, Gelladron Dihada. Gelladron le ofreció convertirlo en Planeswalker, despertando su chispa si éste le forjaba la mejor espada. Finalmente Dakkon creó el Filo Negro, la mejor espada Dominaria, pero al momento de encender su chispa, Gelladron puso un hechizo en él usando el amuleto de Tifu sobre Dakkon, lo que aseguró su lealtad. Al comenzar la guerra en Korondor, Dakkon combatió al lado de ella, pero al conocer a un jovencito, este le cuidó como su hijo, poniéndose contra su antigua maestra. Gelladron, al ser más poderosa que Dakkon, logró maldecirlo de nuevo, solo que esta vez colocó en él una marca, además de que le convirtió en un no muerto. Aún así Dakkon logró alejarse de Gelladron y criar al niño, quien tomaría el apodo de Dakkon como su nombre, Kart, siendo el primero de un linaje muy famoso en Dominaria, los Kartalion. Se desconoce qué ha sucedido con Dakkon, pero tiempo después un no muerto de nombre Korlash apareció proclamándose el nuevo maestro de la espada negra. Daretti. Daretti es un goblin nativo de Fiora. Siendo un prodigio como artífice y artista, Daretti tomó bajo su ala a un joven prometedor de nombre Mucio. Sin embargo, Mucio se volvió ambicioso y buscó el poder de Paliagno, por lo que, saboteando un experimento de su maestro, hizo que éste explotara, aparentemente matándolo.
Sin embargo, Daretti no murió, sino que la explosión encendió su chispa enviándole a otro plano. Él había perdido el uso de sus piernas pero seguía vivo, por lo que se fabricó unas nuevas. Volvió a Fiora solo para ser testigo del coronamiento de Marchesa como reina luego de que Kaya hubiese matado a Brago. Ahora Daretti planea su venganza en contra de aquellos a quienes ve como culpables de su parálisis. Se unió a un grupo de goblins liderados por Grenzo, pero eventualmente llegaría a un trato con Marchesa, trabajando ahora al lado de la nueva reina, la Rosa Negra. Daria. Daria es una huérfana que nació y se crió en las calles de Ugrota. Encendió su chispa muy joven debido a un suceso traumático que jamás reveló, pero con el tiempo fue adoptada por el Planeswalker Taisir, quien le dio una familia a su lado. Cuando Taisir se unió a Ursa, Daria les acompañó, siendo ella la primer baja entre los titanes, asesinada por error por Tevesh Szat. Domri Wraith. Domri Wraith es un huérfano quien se crió en las calles de Ravnica. Cuando llegó a sus 12 años, habiendo vivido toda una vida a la sombra de los Gruul, pidió entrar a ser uno de ellos. Borborigmo lo permitió, pero antes de ser uno de ellos él debería pasar una prueba. Con este propósito fue llevado a las montañas de Utavara, donde fue enterrado vivo. Sin embargo, esto le asustó tanto que su chispa se encendió caminando hasta Naya en el plano de Alara. Luego volvió a su propio plano, donde fue recibido como un Gruul más. Dovinban. Dovinban es un Beldaken y artífice de Kaladesh, quien nació con el don de ver las fallas en los sistemas. Nació como un miembro de las familias más acomodadas de Kaladesh, recibiendo la mejor educación posible. Fue nombrado ministro de inspecciones de Kaladesh y cuando la feria del inventor iba a dar comienzo, previendo los posibles ataques de un grupo renegado, Dovinban fue a buscar a la Gatewatch. Sin embargo, esto no salió como lo esperaba, pues Chandra se reencontró con su madre, Fiannalar, quien era de hecho la líder de los rebeldes. También sus planes de manipular y controlar al gran juez Tezzeret fueron infructuosos, por lo que, luego de sabotear la nave Tezzeret, la esperanza de Ghirapur escapó del plano temiendo por su vida. Drak, el Charak de Obra. Drak es un ser ancestral y muy sabio, quienes pocos realmente lo conocen. Se dice que vive en el plano de Obra y que es capaz de hacer milagros, y que él conoce las cosas pasadas y futuras. Difet. Difet es una Planeswalker Tran, quien cometió el error de mostrarle a Yaumot el plano que después se conocería como Phyrexia. Ella fue engañada por Yaumot, quien era el mejor curador Tran con la promesa de crear un paraíso, por lo que ésta le ofreció llevarle a un plano lleno de vida pero sin habitantes inteligentes. Sin embargo, con el tiempo, ella se dio cuenta de su error y quiso remediarlo. Fue a buscar a Yaumot, a pedirle que se detuviera, pero este le clavó una daga hecha con una Power Stone, lo que le dejó al borde de la muerte, pero viva gracias a su naturaleza de Planeswalker. Aún viva, Yaumot la diseccionó con la esperanza de encontrar la fuente de su poder como Planeswalker y poder trasplantárselo a él. Pero antes de lograr ningún avance, Rebek la encontró y retiró la daga, permitiéndole al fin morir. Los Elder Dragon. Los Elder Dragon, si bien no son Planeswalker en el sentido estricto de la palabra, es decir, no son poseedores de la chispa, ellos, por su naturaleza ancestral, son conocedores de los secretos más profundos de la naturaleza, incluso el poder cruzar entre los planos. De ellos, con el tiempo se probó que varios poseen la chispa, como Nicol Bolas, Ugin y Cronin Ruel, quien jamás pudo encenderla, por lo que se teoriza que de hecho todos los Elder Dragon poseían una chispa. Cabe aclarar que los Elder Dragon de Tarkin no son realmente Elder Dragon, sino que adquirieron ese título. Los Titanes Eldrazi. Los Eldrazi también son seres capaces de viajar entre los planos. Ellos son fuerzas naturales destructivas, consumidoras de planos creadas entre los espacios vacíos llamadas las eternidades ciegas. Sorin Markov fue de los primeros en verlos, y asustado por sus poderes se planteó encerrarlos en un plano, siendo Zendikar, en lugar de su alumno Nahiri, el lugar adecuado. Con ella y su maestro Ujin les dotaron de forma y los encerraron en Zendikar, en lo profundo de los montes Akum.
Despertaron varios milenios después, siendo puestos a descansar de nuevo. Sin embargo, en un segundo despertar, ocasionado por Chandra, Jace y Sharkan, los titanes al fin lograron ser libres de su prisión, pero los hedrones les ataban al plano. Sin embargo, Enraku logró escapar a Zendikar, evitando así el destino de sus dos hermanos. Elspeth Tirel. Elspeth es una Planeswalker de un plano gobernado por los Phyrexia. Muy joven, debido a torturas realizadas por los Phyrexianos, despertó su chispa a temprana edad. A los 12 su chispa se encendió y viajó a otro mundo, a Lara, donde fue recibida en un castillo como una refugiada, siendo allí educada como una señorita hasta que a los 15 años decidió que esa no era su vida y pidió ser escudera, cosa que no se cumplió hasta los 18. Luego de esto, a los 20, logró ganar el título de caballera, siendo la primera de su edad en lograr ese título. Un día fue testigo de cómo un ser felino de gran tamaño aparecía frente al castillo, siendo perseguido por un grupo de Grixis. Elspeth y los demás soldados salieron a defenderlo, rescatándole. Así, Ayane y Elspeth comenzaron una hermosa amistad. Bajo el mando de Rafik, Elspeth asesinó a Malfegor, líder de los Grixis, dejando a estos fuera de la guerra que comenzaba, lo cual culminaría con el Conflux. Sin embargo, se sintió culpable de interferir tan profundamente en el destino de un plano que no era el suyo, por lo que por primera vez desde que llegó a Lara, la dejó. De allí fue a Urborg, donde ganó fama como luchadora de pozo. Se enfrentó a un Geomancer, el cual poseía una marca de los Phyrexia, por lo que estuvo a punto de matarlo, pero Ayane de nuevo la encontró y evitó que hiciera esto. El Geomancer se presentó como Kot, quien buscaba ayuda para su gente. Ayane dejó a Elspeth creyéndola un caso perdido, pero Kot no se rindió y logró que al menos ella le acompañase a buscar a otro Planeswalker que podía ayudarlos, Venser. Los tres viajaron a Mirrodin, donde Elspeth confrontó sus miedos. Finalmente logró liberar a Karn del trono de Mirrodin. Juntos planearon un gran ataque contra los pretores. Sin embargo, Elesh Norn había logrado derrotar a Sheoldred y a Uradrask, por lo que ella poseía gran parte de sus tropas, lo que dio al traste con el plan rebelde. En un intento por destruir a los Phyrexia, Kot ató a Elspeth al suelo y activó una bomba, sacrificándose por su plano, pero Elspeth apenas logró caminar entre planos llegando hacia Teros. Ella llegó en el momento en el que Furfuros y Elliot combatían. Cuando uno de los dioses dejó caer una espada, Elspeth la tomó y escapó de allí. Luego conocería al héroe Daxos de Meletis, con quien tendría un tórrido romance. Cuando Xenagos se convirtió en dios, ella y su amigo Ayane combatieron contra él, siendo los elegidos de Elliot, pero al derrotar a Xenagos, Elliot traicionó a Elspeth asesinándola. Su cuerpo actualmente se encuentra en el inframundo. Esquil el Blanco. Esquil es el guardián de los bosques blancos en Corondor, Dominaria. Es descendiente de Esca y el archimago Sarl. Su maestro logró corromper al ángel Thrain para hacerse con el poder en Corondor, pero Esquil invocó al ángel Rachel, peleando contra Thrain. Cuando Thrain murió, su sangre bañó a Esquil, cuya piel y cabello quedó blancos, llamándose desde entonces Esquil el Blanco. Desde ese día, él es el protector de los bosques blancos. Faralin. Faralin es un Planeswalker de Dominaria, quien volvió a Badektis Asmadi en una cría y reclutó a Chromium Rell para combatir contra Gelladon Dihada. Luego fue él quien reunió a los Planeswalkers en la Null Moon, donde esperaba que al menos uno muriera debido a los rencores entre ellos. Fueron sin embargo Ruel y Raviel los que murieron y dieron poder a Faralin, quien intentó escapar del fragmento de los 12 mundos. Sin embargo, murió al ser devorado por un enorme dragón astral. Fátima. Fátima es una antigua Planeswalker de Ravia, la cual se volvió completamente loca. Creó una ciudad de bronce solo para ella, la cual fue sellada y olvidada en uno de los 1000 mundos de Ravia. Feros. Feros es un Planeswalker y un científico loco sin respeto alguno por la vida. Fue amigo de los Minotauros de Urgrota, en especial de su líder Sandro. Gracias al Minotauro conoció a Serra, con quien se casaría. También conoció al Barón Sengir, con quien creó una relación de negocios.
Serra y él crearían una escuela de magos, donde Taisir buscaría a Sandru por asesinarlo. Sin embargo, Feroz logró matar a Taisir como favor a su amigo. Finalmente, Feroz murió al estudiar un elemental de fuego atrapado en un bloque de hielo. Fierce. Fierce es un Planeswalker enano, el cual fue reverenciado como un dios por los bárbaros y los enanos de Otaria, quien dejó el plano antes de la guerra de los dragones ancestrales. Milenios después, Carona lo invocaría como una fuerza hermana rojo, pero luego de esta conversación no se volvió a saber nada de Fierce. Freyalis. Freyalis es una medioelfa de Dominaria, parte del clan Ruby y una piromaga. Siendo niña creció junto a Jason Cartalion como su mejor amigo. Sin embargo, al crecer y decidir irse, el rey Miko, influenciado por Tevesh Szat, les obligó a combatir entre ellos. En la batalla, Jason hirió a Freyalis severamente en un ojo, lo que causó que su chispa se encendiera, pero además intercambió el control del mana de ambos, dejando a Freyalis con un control sobre el mana verde en vez del rojo. Fue ayudada por Yoda, curando sus heridas. Desde entonces usa un parche sobre el ojo que perdió en la batalla. Cuando Ursa activó el Sílex Golgotiano, Freyalis protegió a los elfos de Llanowar y Finehold, quienes la vieron como una diosa. Luego iría a la reunión de la Null Moon, tras lo cual perseguiría a Tevesh Szat hasta el plano de Azoria, donde fue dada por muerta cuando el demonio hundió toda porción de tierra. Sin embargo, no murió y fue luego encontrada por Cristiano en los bosques, tras lo que invocó el hechizo mundial, el cual terminó con la era del hielo. Más tarde se unió a Ursa como uno de los 9 titanes en su ataque al plano firexiano, siendo uno de los pocos que sobrevivieran a la llegada de Yawmoth al plano. Finalmente, durante los eventos de la espiral del tiempo, Freyalis se sacrificó por los suyos al dar la chispa para cerrar la grieta sobre Scarshot. Gaia. Gaia es una misteriosa entidad, la cual se cree que fue quien creó Dominaria. Si bien en algunos relatos se habla de ella como una Planeswalker, otros la presentan como el alma de la propia Dominaria. Entre los seres que se dice que entraron en contacto con ella está Multani y Carona. Garruk Wildspeaker. Garruk es un Planeswalker originario de un plano desconocido. Fue criado por su padre, quien le ocultaba en los bosques debido a sus habilidades. Esto a partir de los 13 años. Durante cierto tiempo se comunicaba con su padre por medio de un artefacto que éste le había inventado, pero Lord Faldus le asesinó, lo que provocó que la chispa de Garruk se encendiera. Viajó por varios planos durante 7 años entrenándose, pero al fin volvió a su hogar, donde se entregó a Lord Faldus, solamente para llamar a un Wurm que le devoró. Tomó el casco del hombre como trofeo y de nuevo salió de su plano natal para siempre. Garruk tenía una manada de bestias que le seguían y le ayudaban a cazar. Buscaba criaturas peligrosas para unir a su manada o bien para devorarlas y ganar su poder, por lo que cuando escuchó de un poderoso depredador en Chandalar, Garruk se dirigió allí. Al llegar, una de sus bestias fue asesinada por Liliana Vez, lo que ocasionó que Garruk cambiase de presa y buscara a la necromaga. Sin embargo, esto probó ser un error, ya que al encontrarla, esta tenía ya en sus manos el velo de cadenas, el cual la mujer usó contra Garruk, maldiciéndoles a ambos. La mente de Garruk quedó perturbada y su cuerpo adolorido, por lo que caminó entre planos sin poder controlarse por un tiempo. Cuando recobró algo de control sobre sí mismo, fue a Ravnica a buscar a Jace Beleren. Al encontrarle, le amenazó para sacar información sobre Liliana, lo que no fue mucho debido a la propia mente fragmentada de Jace. Sin embargo, Garruk partió a buscar a la mujer siguiendo las pocas pistas que tenía. Luego de un tiempo, Garruk rastreó a Liliana en Innistrad, donde fue afectado por la maldición muda de Avacyn, y luego capturado por Ordric y los Inquisidores, solo para terminar encontrando a Liliana, quien escapó usando una gran cantidad de zombies. Más tarde se dirigió hacia Chandalar, hacia el templo Nake para culminar su transformación en demonio, pero la llegada de Jace con un hedrón de Zendikar, el cual colocó sobre Garruk, le permitió que éste retomara algo de control. Aún así, Garruk le dijo a Jace que había aprendido a apreciar la maldición y que no quería que el deseo de sangre desapareciese de él, y así se fue advirtiendo a Jace de no buscarlo más a menos que quisiese perder su cabeza. Garth One Eye. Garth es un poderoso mago de la casa Ortael, maestro del mana verde y azul. Su hogar fue destruido al tener tan solo 5 años, y luego de 20 años en el destierro, volvió a reconstruir la casa de sus padres.
Se casó con una mujer de Benalia de nombre Raquel y ayudó a Greensleep y a su hermano en su aventura. Gelladron Dihada. Gelladron Dihada es una Planeswalker muy antigua, quien se le apareció a Dakkon Blackblade y lo esclavizó usando la espada negra, convirtiéndolo en su esclavo durante mucho tiempo. Luego corrompería también a un espíritu natural, convirtiéndolo en Sol Canar, rey del pantano, a quien también manipularía. Este creó una ciudad donde se adoraba a Dihada como una diosa. Más tarde, un joven de la familia Cartalion hizo un hechizo que permitió al alma de Dakkon tomar posesión de él, con lo que Dakkon volvió a la vida. Gelladron llegó a Dakkon para asesinarle en compañía de Cronin Rel y Piru, pero Dakkon logró matar a Piru, con lo que Dihada logró absorber su poder. Así dio comienzo la guerra Dihada-Blackblade, una guerra muy cruel a pesar de solo haber durado unos cuantos días. Luego de esto dejó Dominaria, solo para verse de nuevo 1000 años después en la guerra de los Planeswalker en Corondon. ¿Qué pasó de ella después de la guerra se desconoce? Greensleeps. Greensleeps es una archimaga de Arona. Es una mujer quien nació con la incapacidad de poder hablar, pudiendo comunicarse con su hermano Garth, su único familiar vivo, solo mediante gruñidos y aullidos. Channel les instruiría a ambos, convirtiendo a Greensleep en una archidruida con el poder de absorber las fuerzas vitales de otros. Se convirtió en Planeswalker por corto tiempo, ya que entregó su chispa y su vida para salvar la isla de Lat Nam. Glacian. Glacian era un antiguo ingeniero Tran, creador de mucha de su tecnología, incluyendo las Power Stones. Aunque poseía la chispa, esta jamás hizo ignición. Un misterioso demonio de nombre Gix atacó a Glacian con una daga de Power Stone, lo que le causó una extraña enfermedad que llamaron fitisis, la cual convertía su sangre en un aceite negro y espeso. Su esposa Rebek convenció a los dirigentes del Imperio en convocar al curador Yawmoth del exilio. Yawmoth logró descubrir la fuente de la infección y creó un suero para curarla, pero este suero produjo el efecto contrario y Glacian empeoró. Por el bien de los Tran, Glacian fue exiliado a una isla, momento que aprovechó Yawmoth para tratar de seducir a Rebek, sin éxito. Glacian se volvió delirante y paranoico a medida que Yawmoth ganaba poder en el Imperio. Finalmente, Yawmoth se decidió a deshacerse de Glacian, quitándole la daga de Power Stone, pero dejando dentro de él dos mitades de una roca, la cual absorbía su vida. Sin embargo, la esencia de Glacian permaneció dentro de las piedras, las cuales después serían usadas por su esposa Rebek para sellar a Yawmoth y su plano por milenios. Glissa Sunseeker. Glissa es una elfa nativa de Mirrodin que nació en los bosques Viridian. Un día, un troll de nombre Shud la llevó a una cueva donde un goblin la esperaba. Este goblin se llamaba Sloat y le pidió que la acompañase en su viaje más allá del Glimmervoid, donde conocieron a los Leonins y a su líder Raksha, quien les contó sobre unos seres no muertos, parte metal, parte carne, a quienes ellos llamaban los Nimes. Glissa y Sloat se encaminaron al núcleo de Mirrodin, donde se encontraron con un golem el cual Sloat reparó. Este golem se llamaba Bosch. En el Quicksilver Sea, una Beldaken de nombre Bruena les diría que el culpable de los ataques no era otro que el propio Memnarch. Poco después sería capturado en una burbuja de tiempo por cientos de años por Geth. Al despertar, se vio en un mundo devastado. Luego de un tiempo, encontró a Sloat, quien había sido torturado de maneras horribles y usado como combustible para maquinarias de Memnarch. Luego de destruir a Memnarch, Geth, Sloat y Glissa fueron nombrados guardianes de Mirrodin. Sin embargo, al volver con los elfos, estos la exiliaron, la tildaron de traidora y le dieron un precio a su cabeza, por lo que sin más opciones se vio obligada a retirarse al núcleo de Mirrodin, donde el prolongado contacto con el aceite brillante terminó infectándola y enloqueciéndola. Luego de muchos años, su transformación fue terminada por alguien quien la adoptó como una hija, dotándola de una nueva familia y un nuevo propósito, Vorinclex. Gideon Yura. Gideon Yura nació bajo el nombre de Kition Yora, un joven de Akros, huérfano, quien vivió la mayor parte de su vida en la calle como un delincuente al lado de su pandilla de ladrones. Sin embargo, fue capturado y llevado a prisión, donde Hixus, el carcelero, le enseñó las artes de los hieromancer. El día de su liberación,
Hixus le otorgó el Zurral y lo convirtió en un guardia más de la prisión. Ese día, una horda de arpías y minotauros atacaron la prisión. Ante esto, Hixus liberó a todos para que se defendieran y fueron liderados por Kytion, rechazando a los enemigos. Pero cuando él y sus amigos se enfrentaron a un titán de Erebo, el dios intervino, haciendo que la lanza de Kytion matase a sus amigos, y luego el propio dios tomó a Kytion y lo llevó al inframundo, donde éste vio el mundo de los muertos, lo que estuvo a punto de volverle loco, encendiendo allí su chispa, logrando escapar de ese lugar. Al despertar, se encontró en Band, donde fue recibido en un castillo. Su nombre fue cambiado a Gideon Yura por los locales y él prefirió que se quedase así. Luego de un tiempo entrenando con los Band, Gideon comenzó a caminar entre planos. En Regata conoció a Chandra Nadar y en Ravnica a Jace Beleren, pero se sentó en una tierra salvaje llamada Zendikar, la cual era amenazada por extrañas criaturas. También se unió a la Legión Boros, ayudando a mantener el orden en la gran ciudad. Cuando la situación empeoró en Zendikar, él tomó el liderazgo de las fuerzas aliadas, liderándolas contra sus enemigos. Allí fundó la Gatewatch con sus compañeros y luego de esto viajaron a Innistrad, donde combatieron contra Emrakul. Finalmente siguió a sus amigos a Kaladesh, donde ayudó en la rebelión, aunque la Gatewatch era el único que se opuso a la caída total del consulado, viendo que no todos eran malvados y que además el plan necesitaba algo de orden y gobierno, lo que le ganó la animosidad de Chandra y de Liliana. Grenfell Mor de Goltonor. Él fue el abuelo de Jared Cartalion. Este Planeswalker fundó la institución de los sabios del Minorath. También luchó contra Ravidel, pero este lo expulsó de Goltonor, donde por años trabajó en construir una maquinaria con tan solo el óxido del suelo. Haseson Tamar. Aunque poseyó la chispa, Haseson Tamar jamás la logró encender. Él era el gobernador de Bryce, una ciudad de Yamura en los tiempos de Johan. Haseson se uniría a Jared Cartalion para poner fin de una vez por todas con el dominio de Johan. Jace Beleren. Jace es un hechicero nativo de Bryn. Desde muy joven mostró grandes dotes telepáticos, por lo que fue enviado a estudiar con la Esfinge Alamaret. Sin embargo, en un duelo, Jace logró entrar a la mente de su maestro y borrarla, aunque esto a un gran coste de su propia psique, lo que le ocasionó no solo que encendiera su chispa, sino también caminar entre planos a las eternidades ciegas. De allí viajó a Ravnica, donde hizo una carrera estafando a la gente, de la cual robaba sus más profundos secretos. Esto llamó la atención del Concilio Infinito, donde comenzó a trabajar al lado de Tesseret. Sin embargo, los actos del concilio fueron demasiado malvados y en un ataque a los Nezumi de Kamigawa, Jace se asqueó y escapó. Aquí conoció a Liliana Vez, con quien comenzó un romance. Sin embargo, la mujer terminó traicionándole y vendiéndole al consorcio, donde Tesseret lo torturó. Sin embargo, Liliana volvió por él y así juntos escaparon. Pero Jace se alejó de Liliana y vagó por un tiempo hasta que los caminos suyos y de Tesseret se cruzaron de nuevo. Tesseret se hacía acompañar por Valtryx, pero Jace había hecho un pacto con Bolas, derrotando así a Tesseret. Tras esto, encontró a su amigo Gideon Yura en Zendikar y le ayudó en defender el plano. Fue Jace quien fue a buscar a Liliana y a Chandra para pedirle su ayuda, pero ambas se negaron. Luego de la destrucción de Ulamog y Kozilek, Jace viajó a Innistrad, donde en compañía de Tamillo descubrieron el misterio de la luna plateada, la cual terminó siendo la prisión del último de los titanes. Luego fue con el resto de sus amigos a Kaladesh, ayudando en la revuelta de la Éter, y actualmente se encuentra en Amonkhet. Jared Cartalion. Jared, también conocido como el Mago Sombra, es el hijo de Adam Cartalion. Fue criado en las calles de Aratoxia en Corondor por Essel, el discípulo de su padre. Salvó a Liliana del Minorath y a varios de sus coterráneos de Aratoxia de Ravidel. Como pago, ella le mostró una planta mítica, el Loto Negro, el cual logró invocar al Shivan Dragon, quien ahuyentó a Ravidel. Luego, buscó destruir el Silex Golgotiano en compañía de su abuelo Grelfen Mor y de Altair de Colony. Pero esto le dio la oportunidad a Ravidel de atacar a Liliana y robar varios de los artefactos que habían sido creados a partir del Loto Negro, los Moxes. Fue de hecho el Mox Beacon el que comenzó la guerra de los Planeswalkers.
Altair, Jared, Cristina y Rabiel se encontraron en Goltonot, donde pocos saben el resultado. Sin embargo, Cristina no mencionó nada de Jared durante las guerras firexianas milenios después, por lo que Jared podría estar muerto o muy lejos para poder ayudar. Yaya Valar. Yaya Valar es una Planeswalker nativa de Tericiare, Dominaria. Ella fue conocida como una gran espía y una experta piromaga. Viviendo la mayor parte de su vida como una paria en las calles, fue adoptada por Yoda, quien le ayudó a despertar su chispa y la entrenó. En una incursión a Firehorn, Yoda cayó enfermo por un polen venenoso creado por Lindul, ante lo que ella llamó a Freyalis. Ella accedió a ayudar a Yoda, pero por un precio: usar el espejo de Yoda para invocar el hechizo mundial. Ante esto, Yoda la exilió, pero ella volvió años después con una mano cercenada de Lindul como prueba de su retorno, ante lo que Yoda se unió con Loisa Koldais y a los Soldep para proteger a Dominaria de la amenaza del Necromago. Viajó por varios planos hasta llegar a Regata, donde fundó un templo, dejando allí sus gafas, las cuales serían robadas cientos de años después por otra piromaga. Se ignora qué sucedió de Yaya luego de esto. Jeska y Carona. Jeska es la 3 veces tocada por el destino. Nació como una bárbara otariana, hermana de Kamal. Fue a Cabal City a buscar a su hermano, pero estando allí fue presa de los poderes del Mirari, cayendo bajo el control de Braids y el patriarca de la Cábala. El patriarca la torturó poco antes de la muerte, convirtiéndola en Phage, la intocable, quien tendría un hijo con el patriarca, la reencarnación del dios Kuber. Luego de muchos horrores, en una última batalla, Phage, Akroma y Zagorka fueron atravesadas por la espada Mirari en manos de Kamal, lo que creó un nuevo ser, la diosa falsa Carona. Carona viajó por el multiverso buscando crear un mundo perfecto, pero la traición de sus 2 discípulos, quienes terminaron apuñalándola con la propia espada Mirari, hizo que la diosa se separase de nuevo. Akroma y Zagorka estaban muertas, pero Jeska sobrevivió. Luego viajó por cientos de años buscando a su amigo Khan, volviendo a Dominaria justo en el momento de la crisis de las grietas. Leshrac la atacó con la máscara del alcance nocturno, robándole los remanentes de Phage en su interior, pero inesperadamente Nicol Bolas le ayudó, encerrando a Leshrac en la verdadera máscara que él poseía. Luego, ella daría su vida para encerrar la grieta sobre los cielos de Otaria, entregando su chispa, curando hacia Dominaria y el multiverso. Karn. Karn es una de las creaciones más importantes de Urza, junto al proyecto de la línea sanguínea, las armaduras de poder y la Weatherlight. Karn nació como una probeta con forma humana, capaz de entrar y explorar las grietas temporales sin ser afectado por estas. Desde que comenzó a funcionar, Teferi le mostró su desprecio llamándole Arti Cabeza de Pala, pero Jhoira le defendía y lo cuidaba, y fue ella quien le puso como nombre la palabra Tran, que significaba poder, Karn. Luego se unió a la Weatherlight buscando reunir el legado. Karn mismo reunió a las partes al convencer a la reina Sliver de entregárselas. Cuando Yawmoth entró al plano, al final de la invasión, Karn formó parte de la Weatherlight, la cual fue destruida con todos sus tripulantes al reunir toda la energía de la Null Moon para atacar a Yawmoth. Solo Karn sobrevivió, teniendo en él la chispa de su creador, Urza, así como un poco de su propio ser. Salió de Dominaria, dejando artefactos que servían como transmisores entre este plano y él mientras andaba por otros mundos, pero uno de estos se descompuso, siendo este el Mirari. Al fin, encontró un lugar donde creó un plano de metal y matemáticamente perfecto, al cual llamó Argentum. Una vez creado, dejó este plano en manos de su propia creación, el Golem Mednar, sin saber que tanto su creación, así como el Golem, están infectados con el aceite brillante. Jhoira le buscó y él con gusto le siguió. Khan era el único que podía cerrar la grieta sobre Tolaria, la cual había sido creada por Barrin al destruir la academia, con lo que Khan, entrando en la grieta, volvió al pasado y evitó esto. Luego volvió, cansado y casi sin chispa, al corazón de Argentum, pero este había cambiado, y ahora tenía vida y se llamaba Mirrodin. El propio Mednar le tendió una trampa, y, enloquecido por la infección del aceite, creó con partes de Khan y el aceite brillante en él nuevos seres inspirados en el propio aceite. Así Khan quedó inmovilizado
y atado, siendo él uno con el trono de Mirrodin. A la muerte de Mennar, 5 nuevos pretores se levantaron en las partes más bajas de Mirrodin, creando sus propios seres. Khan quedó bajo el cuidado de Jin Gitaxias, quien le estudiaba, pero Elspeth, Kot y Venser llegarían a liberarlo. Venser dio su corazón y su chispa al debilitado Khan, con lo que volvió en sí, desde entonces siendo la cabeza de la resistencia contra los Phyrexian en Mirrodin. Kaya. Kaya es una Planeswalker, originaria de un plano desconocido. Sus habilidades le permiten volverse incorpórea hasta el punto que puede llegar a tocar e incluso asesinar fantasmas. Fue contratada por Marchesa para asesinar al rey Brago de Fiora. Kaz. Él es un Planeswalker con afinidad al mana azul, negro y rojo, siendo el rival de Zack en el Rivals Quick Set Start. Keenan Sharman. Él es un Planeswalker de Chandala, autor del Libro de los Anillos. Él fue quien asesinó a Faralin luego de escapar de la reunión de la Null Moon al invocar un colosal dragón astral que lo devoró. Luego, expulsó a Tevesh-Szat y al Ezrak de Chandala, pero Lim-Dûl le asesinó y poseyó su cuerpo, el cual usó para destruir la ciudad de Ardestan. Luego de un tiempo, 5 magos de Chandala lograron sacar a Lim-Dûl del cuerpo de Keenan, encerrando el espíritu del necromago y dándole una digna sepultura a su héroe. Kiora. Kiora es una tritona nativa de Zendikar. Su chispa se encendió cuando ella presenció la muerte de su hermana Turi. Su chispa la condujo a unas playas desconocidas donde fue encontrada por un grupo de tritones, quienes creyeron que ella era una manifestación de su diosa, Taza. Su poder le permite controlar las criaturas marinas, especialmente las colosales. Así, Kiora vivió por un tiempo enteros, ayudando a Elspeth y a Yanni en su aventura en el plano. Con la muerte de Xenagos, Kiora se retiró del plano, llevándose con ella el vidente, la diosa del mar. Una vez en su natal Zendikar, Kiora ayudó en la lucha contra los 2 titanes, pero en el último momento de la batalla tuvo miedo por su plano y quiso liberarlos, por lo que se ganó la enemistad de los Planeswalker y avergonzada se fue de nuevo de su hogar. Kot. Kot es un Bullshock de la tribu del martillo en el plano de Mirrodin, actualmente Nueva Phyrexia. Su poder le permite encontrar y purificar el metal, así como manipularlo hasta cierto grado. Cuando los Phyrexia comenzaron a mostrarse en Mirrodin, Kot viajó por diferentes planos buscando ayuda, encontrando finalmente a Espectre y a Venser, quienes le acompañaron en el viaje al núcleo de Mirrodin en busca del creador, Karn. Lograron despertar a Karn de su sueño, pero su hogar cayó bajo las garras de los Phyrexians. Hoy, Kot aún lucha como líder de la resistencia contra los invasores phyrexianos. Kryn. Kryn es un Planeswalker quien apenas y es mencionado en el relato La Tierra Maldita. Christina of the Woods. Christina es una Planeswalker nativa de Korondor, Dominaria, cuya chispa se encendió con la explosión del Sílex Golgotiano, el cual destruyó su hogar. Ella se enamoró de Taisir en sus viajes a Ravia, pero luego la pareja se separó y ella se enamoró del centauro Sandru, a quien el propio Taisir exilió en un plano muy lejano. Luego de esto, Christina y Taisir continuaron como amigos, atendiendo juntos al llamado de Ursa para atacar el plano phyrexiano. Fue justo allí, en el plano phyrexiano, donde moriría cuando Tevesh-Szat la borró de la existencia. Kutuman. Kutuman es el visir de Stark, siendo él el destructor de la casa verde-azul de los Ortael. Esto le llevó a tener un enfrentamiento con Garthum Ojo, a quien derrotó, aunque es incierto si Kutuman murió. Leshrac. Conocido también como el Caminante Nocturno, Leshrac quedó encerrado en Dominaria durante la Era del Hielo. Luego, descubrió el plano de Chandala, el cual quiso conquistar, y con este propósito se unió a Tevesh-Szat y a Lim-Dûl. Asistió a la reunión de la Null Moon, luego de lo cual viajó a Chandala, donde su cuerpo fue destruido por Keenan Sharman. 300 años después de la invasión phyrexiana, Leshrac volvió a Dominaria, donde pretendía usar las grietas para volver a tener un cuerpo. Con este propósito le robó la máscara del alcance nocturno a Nicol Bolas,
pero esto resultó ser una copia y Nicol Bolas le atrapó en la real, usando su energía para cerrar una grieta, matándole definitivamente. Lyanna de Minorath. Lyanna es una Planeswalker nativa de Dominaria. Ella combatió contra Ravidel, pero finalmente murió a manos de este al salvar a Jared Cartalion y a Cristina en los bosques, pero hizo que Ravidel tomara el control del Mox Ruby, el Mox Jet y el Mox Sapphire, gemas de Lyanna, las cuales comenzaron la guerra de los Planeswalker de Korondor. Liliana Vess. Liliana es otra nativa de Dominaria quien encendió su chispa antes de la curación de las grietas. Un día, ante las heridas y el envenenamiento de su hermano, Liliana buscó una cura para este, pero fue engañada por el hombre cuervo, convirtiendo así a su amado hermano en un zombie. Tras esto, su chispa se encendió y viajó a Innistrad, donde aprendió el arte de los Ghoul Callers. Con el tiempo, se encontró con Nicol Bolas luego de la curación, poniéndose celosa de que este no hubiese envejecido, con lo que Bolas la puso en contacto con 4 demonios, quienes les darían poder y juventud, pero quedaría atada al dragón y a los demonios. Los demonios eran Griselbrand de Innistrad, Kotofet, Belsenlok y Razarket de Amonkhet. Tras esto, se dirigió a Ravnica como parte del Consorcio Infinito, siendo ella quien involucraría a Jace Beleren en esta organización. Luego, buscaría un artefacto muy antiguo en Chandalar, el Velo de Cadenas, el cual logró conseguir, pero este supuso una nueva maldición. Tras destruir a 2 de los demonios que tenían atada a Liliana, volvió a Innistrad donde presenció la llegada de Emrakul, tras lo que decidió finalmente unirse a la Gatewatch. Ella siguió a Chandra, a Kaladesh y ayudó en la revuelta de la Éter, y más tarde se unió a Jace y fueron directamente a Amonkhet con la idea de atacar a Nicol Bolas por sorpresa, y si se puede, destruir el tercer demonio aprovechando su estadía en el plano. Lily. Lily la Blanca es la esposa de Ghoul. Nació en la pobreza y la prostitución, siendo vendida muy joven para un harem, pero más tarde conocería a Ghoul y se uniría con él, teniendo 2 hijos con este. Se dice que controlaba la magia blanca, así como la magia del aire, pudiendo levitar objetos o ella misma saltar muy alto y crear barreras de aire. Lord Ith. Nació en Dominaria bajo el nombre de Val. Aunque posee su chispa, jamás llegó a encenderla, por lo que técnicamente no es un Planeswalker sino solo el poseedor de la chispa. Durante la era del hielo, creó una jaula de hielo en la cual él mismo quedó atrapado hasta que Yoda le despertó. Participó también en las guerras de los Goblins, tras lo que se desconoce su paradero, aunque lo más probable es que esté muerto. Lord Wingate. Lord Wingate es un guerrero pantera negra de Urborg. Él fue el líder de su pueblo, pero con la explosión del Sílex Golgotiano, él quedó como el último de los seres pantera. Aún así, se hizo el líder de una tribu de refugiados felinos, los cuales recibió en Urborg donde les cuidó. Cuando Ursa se volvió loco y mató a Taisir, fue Wingate quien tomó su corazón y lo cuidó. Al salir de Phyrexia, protegió Urborg de la invasión. Durante el caos planar, él dio su vida y su chispa para salvar a su amado Urborg, aunque se dice que aún su presencia sigue protegiendo su amado bosque. Manatarqua. Manatarqua era una joven Planeswalker encontrada por Ursa en uno de sus viajes, y quien se unió a este, pero poco después de su encuentro, fueron atacados, y Manatarqua murió calcinada con una enorme bola de fuego solar que le impactó directamente. Marduk Blackwater. Marduk Blackwater es un Planeswalker especialista en el uso del mana azul y negro. Él siguió y confrontó a Adam Cartalion, pero este logró usar un hechizo para lanzarlo a un plano lejano. Mashrat. Mashrat es un Planeswalker de Dominaria, estudiante de la Academia Tolariana, quien encendió su chispa durante los eventos del Caos Planar junto a su amigo Tesseract. Marin Lesh. Si bien Marin Lesh no es un Planeswalker propiamente dicho al no poseer chispa, los estudios realizados en esta criatura durante la era del hielo demostraron que poseía la capacidad de caminar por las eternidades ciegas y que era muy probable que fuese nativo de otro plano. Se desconoce qué pasó con él luego al deshielo. Meshubel. Meshubel es otra de las Planeswalker encontradas por Ursa durante sus viajes. Ella se unió un tiempo a Ursa, pero algo en sus ojos le aterró demasiado,
tanto que la Planeswalker terminó intentando atrapar a Ursa en un pozo de tiempo muerto, pero Ursa logró salir, tras lo que Meshwell, llena de terror, escapó. Ursa la buscó un tiempo, no por venganza, sino por curiosidad, pues quería saber qué en él le había aterrado tanto a la mujer. Mizra. Si bien Mizra, aunque tuvo la chispa, jamás la encendió, fue capaz de caminar entre planos gracias a su experticia como artífice. Él, junto a su hermano, fueron entrenados como arqueólogos por Tocasia. Un día los dos hermanos encontrarían una Power Stone Tran en una cueva en Koilos, dejándose Ursa la Maidstone y Mizra la Wigstone, lo que causó un conflicto entre los dos. Mizra dejó el campamento a la muerte de Tocasia y fue capturado por el Quadir de Segon, una provincia terciaria. Tras unos años de esclavitud, él logró escapar y dirigir una rebelión, donde se nombró un nuevo Quadir y Mizra quedó como su consejero más cercano. Al morir él, este quedó como el gobernante de la ciudad, donde comenzó a desarrollar planes para una utopía mecánica, creando seres mitad metal y mitad carne, lo que llamó la atención del demonio Gix. Desde que Mizra se liberó, luchó contra su hermano por la otra mitad de la Power Stone, siendo con esto con lo que Gix le sedujo, convirtiéndolo en un Phyrexia, lo que impidió que su chispa se encendiese en algún momento. Finalmente murió cuando Ursa activó el Sílex Golgotiano. El Myojin del alcance nocturno. Los Myojin son entidades muy poderosas, representaciones del mana en su plano e independientes del Okagashi. De entre ellas, solo el del mana negro, el Myojin del alcance nocturno ha sido capaz de caminar entre planos, llegando a encontrarse con la misma Carona. Si bien, al no poseer chispa no es un Planeswalker propiamente dicho, sí es capaz de caminar entre los planos e incluso se dice, fue este ser espiritual quien trajo al primer Umezawa, Toshiro, a Dominaria. Lezrak trató de convencerle de que se uniera a él contra Nicol Bolas, pero este se rehusó, para después morir a manos de Nicol Bolas, quien creó una máscara de porcelana que atrapó todo su poder, concentrándose en este objeto conocido como la máscara del alcance nocturno. Naila. Naila es una poderosa reina de Ravia, quien intentó robar los poderes de Taisir. Fue ella quien logró unir a los 5 Taisir en uno para robarle su poder, pero Taisir la rechazó. De nuevo, cuando este se convirtió en Planeswalker, trató de seducirlo, pero esta vez luchó contra Taisir, siendo herida por este, tras lo cual salió de Ravia y no se sabe más de ella. Nahiri. Nahiri es una Core Lithomancer de Zendikar. Poco después de encender su chispa, se encontró en las Eternidades Ciegas, donde se encontró con los Eldrazi, pero también con Ugin y Sorin. Sorin tomó a Nahiri como su discípula y entre los tres encerraron a los Eldrazi en la propia Zendikar. Al tiempo, la prisión de los Eldrazi se debilitó y las primeras crías comenzaron a aparecer. Ella llamó a Ugin y a Sorin, pero ellos no respondieron. Sola, logró estabilizar el ojo de Ugin, pero confusa por la falta de respuesta de su amigo y mentor, viajó a Innistrad. Al llegar, ella le reclamó a Sorin su ausencia, llegando a atacarle, pero Abzan la detuvo y Sorin la encerró en el Hellbound. Con la llegada de Liliana al plano, esta, a través de Thalia, liberó a Nahiri, quien volvió a Zendikar solo para ver de nuevo a su antiguo maestro, dándole la espalda a su plano y a una elfa de nombre Nissa. Esto llenó de odio el corazón de Nahiri, quien comenzó a colocar criptoglifos en Innistrad, con los cuales trajo al plano a Emrakul. Luego de dejar atrapada a Sorin, Nahiri salió de Innistrad dándose por satisfecha. Narset. Narset es una sabia y una maestra marcial del camino Jeskai de Tarkir. Conoció a Sharkan por medio de un Kirin y desde entonces se volvieron grandes amigos. Ella descubrió la existencia de un poderoso dragón, quien hace miles de años era capaz de crear dragones, siendo este Ugin el espíritu dragón. Así ella ayudó a Sharkan a llegar al Nexus de Ugin, pero allí ella fue asesinada por Surgo, viejo enemigo de Sharkan. Con los cambios de la línea temporal de Tarkir, ella volvió a la vida como una chamán o Yutai. De nuevo, conoció a Sharkan, solo que ahora su relación era más fría, aunque siempre amistosa. Últimamente encontró un bello plano alejado donde hizo una nueva amiga, Kamigawa, donde conoció al archista Tamillo, de quien se hizo una gran amiga. Nicol Bolas. La serpiente infinita y uno de los seres más antiguos de Magic the Gathering.
Su origen es desconocido, pero se sabe que llegó en edades muy ancestrales junto a sus hermanos a Dominaria, siendo uno de los pocos sobrevivientes de las guerras de los dragones ancestrales. Se enfrentó a un colosal Planeswalker Leviatán, a quien derrotó tras un mes de lucha y al cual devoró, ganando aún así más poder y encendiendo su chispa, aunque algunos dicen que más bien, de algún modo logró robar la chispa a Leviatán, pero esto jamás fue confirmado. Luego de 400 años, fue el dios emperador en Mandara, hasta que Toshiru Mesawa destruyó su cuerpo. Más tarde, en el caos planar, el alma de Bolas se usó del poder de Venser para tomar una forma física, volviendo así para sorprendentemente ayudar en la curación del plano, aunque en el último momento se alejó de Dominaria con la esperanza de no ser alcanzado por los efectos de la curación. Comenzaría entonces a formar un grupo en varios planos conocido como el Consorcio Infinito, cuyo objetivo es recuperar el poder Premending de Nicol Bolas. Tomó con este propósito a varios Planeswalkers de entre sus filas, como Liliana Vess, Tezzeret, Jace Beleren, Ramaz y Charkan Bol. Él fue el culpable de la unificación en Alara, donde obtuvo un gran poder, y habría destruido este plano de no ser por Ayani Goldman. Entre los planos que están bajo su cuidadosa vista están Alara, Dominaria, Ravnica, Kaladesh, Nufirexia y Amonkhet, donde él es un dios faraón. Nissa Revan. Nissa es una elfa nativa de Bala Geth en Zendikar. Su chispa se encendió al ver a su mejor amigo de la infancia siendo despedazado por los Eldrazi, tras lo que ella se vio conectada con Zendikar, capaz de controlar la tierra y usar el Roil a su favor. Tras esto, viajó entre los diferentes planos, pero al final volvió a su amada Zendikar a ayudar contra los Eldrazi. Allí, ella se unió a otros Planeswalkers quienes le ayudaron a liberar a su plano de las amenazas de Ulamog y Kozilek. Luego, viajaría a Innistrad a confrontar a Emrakul, tras lo que iría tras Chandra Nalaar a Kaladesh. Actualmente Nissa se encuentra en Amonkhet junto a sus compañeros de la Gatewatch. Obnic Sinis. Obnic Sinis fue un tirano de un plano de eterna guerra, el cual destruyó al invocar un poderoso demonio, con lo que su chispa se encendió dejando aquel mundo. Luego, se encontraría con el Velo de Cadenas, el cual le otorgó un gran poder pero también le transformó a él en un demonio. Sin embargo, al llegar a Zendikar se enfrentó contra Nahiri, quien le dejó encerrado en el plano al colocarle un edredón, con lo que evitó contactar con su chispa. Así, Obnic Sinis pasó miles de años en este plano hasta que otro Planeswalker, Jace Beleren, le buscaría y le robaría el edredón, pero aún así su chispa no volvió. Esperó el momento adecuado, y cuando la Gatewatch había logrado colocar una red de drones alrededor de Ulamog, trayendo además a Kozilek, este se metió en medio absorbiendo todo el poder. Tras esto, vapuleó a Nissa, Jace y Gideon y los hubiera asesinado de no ser por la llegada de Chandra. Posteriormente, Obnic Sinis dejaría el plano, jurando eterna venganza contra la Gatewatch. Parcher. Parcher es un Planeswalker amigo de Ursa, quien iba a ser parte de los 9 titanes, pero al final fue reemplazado por Cristina de los Bosques bajo pedido de Taisire, ya que él consideraba a Parcher un loco de remate. Platón. Platón es un Planeswalker solamente mencionado en la novela La Tierra Maldita. Radha. Radha es una media elfa, nieta de Ashtor, el señor de la guerra de Keldor. Ella ayudó a Jeska durante los eventos del caos planar, ayudando a cerrar las grietas. Sin embargo, esto ocasionó que su chispa, la cual nunca se había encendido, se desvaneciese para siempre, quitándole así la posibilidad de llegar a ser una Planeswalker. Rafetraza. Rafetraza es un Planeswalker quien solo deseaba vivir como un granjero ordinario. Sin embargo, la llegada de un dios faraón le obligó a escapar de su plano. Ral Zarek. Ral Zarek es un Planeswalker nativo de Ravnica, alineado al mana rojo y azul y miembro de la Liga Iset. Él es una de las piezas claves de Niv Mizzet, aunque la relación entre el dragón y el Planeswalker es más bien tensa. Él iba a ser el corredor de los Iset, pero Niv Mizzet finalmente eligió crear un avatar para correr el mismo. Sin embargo, Ral Zarek destruyó al avatar y absorbió su poder, corriendo por su gremio, aunque esto no fue del completo agrado de Niv Mizzet. Él ahora continúa viajando entre los planos, recopilando información para los Iset.
Ramaz. Ramaz es un chamán humano Planeswalker, responsable de inducir a Chandra Nadar a robar el pergamino del dragón del Templo de las Estrellas en Chandalar. Al verse engañada, Chandra persiguió a Ramaz hasta encontrarlo en el plano de Kaldheim, donde este le reveló que él era otro de los agentes del Consorcio Infinito, tras lo que este escapó de nuevo. The Raven Man. El hombre cuervo es un ser misterioso, siendo él el causante de casi todas las tragedias que azotaron la vida de Liliana Vess. Fue él quien la engañó para envenenar a su hermano Yosu, y fue él quien la condujo hacia el velo de cadenas en Chandalar. Ravi Zengir. Ella es más conocida como la abuela Zengir, la matriarca de este linaje de vampiros. Ella luchó contra los Tolga, un grupo de Planeswalker, haciendo sonar la campana del apocalipsis, eliminándoles a todos, pero dejando en Mulgrota una zona muerta sin mana. Luego de esto, Ravi pasó siglos encerrada en una torre hasta que su nieto, el barón Zengir, llegó a liberarla y unirla a sus filas. Hoy, la abuela instruye a los vampiros del clan Zengir en las artes del mana negro y verde. Ravidel. Ravidel, el mago de batalla, comenzó su vida siendo el escudero del Planeswalker Faraday. Él y su amigo Clominrel fueron asesinados en la reunión de la Null Moon, pero luego fueron revividos por Taisir y Cristina de los Bosques. Ravidel revivió con su chispa encendida, pero enfadado por la muerte de su amigo. Entonces comenzó a crear una torre, el Mox Beacon, en Corondor. Esto al robar los Moxes de Lyanna de Minorath, lo que dio pie a la guerra de los Planeswalkers de Corondor. Al final, se ignora qué fue de Ravidel, aunque Cristina asegura que él sobrevivió. Rhys. Rhys es un elfo exiliado de Lorwyn, miembro de la tribu de la Hoja Dorada. Fue entrenado por el Trifog Colfenor. Aunque es poseedor de la chispa, esta aún no se ha encendido. En una batalla contra los Boggart, Rhys invocó un poderoso hechizo, con lo que destruyó no solo a los Boggart sino a muchos de sus aliados, por lo que fue nombrado traidor de la Hoja Dorada y exiliado de su pueblo. Más tarde se uniría a la Flanking Archling, a la Kid King Brigitte Kingsvale y a las hadas del Vendilion Clique para derrotar a la gran hada Abona. Shahili Ray. Shahili Ray es una Planeswalker de Kaladesh, capaz de manipular el metal y de transmutarlo en otros metales. Ella participó en la Feria del Inventor y fue testigo de cómo Tezzeret se apoderaba de todos los inventos y de todo el éter, por lo que se unió a los Renegados, donde conoció a la Gatewatch. Luego de la caída del consulado, ella decidió permanecer en su plano y ayudar en su reconstrucción. Sandru. Sandru es un minotauro de Planeswalker de Ulgrota y amigo de Feros, quien le ayudó a encender su chispa. Se enamoró de Cristina de los Bosques, lo que ocasionó problemas con Taisir, quien, aprovechando uno de sus descuidos, lo exilió a un plano lejano del cual no fue sino hace poco que logró escapar. Sharkan Bol. Sharkan Bol es un guerrero mardú del plano de Tarkir. Mientras dirigía sus tropas, este realizó un hechizo que eliminó tanto a sus enemigos como a sus amigos, dejando vivo solo a Zurgo, quien desde ese día sería su enemigo jurado. Esto también encendió su chispa, lo que le llevó al plano de Alara, al fragmento de Yun, donde finalmente conocería a sus amados dragones. Allí fue donde se encontró años después con un Planeswalker recién ascendido, a Yanni Goldmane, para quien Sharkan sería su mentor. Poco después conocería a otro Planeswalker, Nikor Bolas, para quien terminaría trabajando debido a las manipulaciones de este. En una de sus misiones, fue enviado al Ojo de Ugin, donde él, junto a Chandra y Jace, lograrían debilitar el ojo lo suficiente para permitir a los Eldrazi despertar. Luego de esto, comenzaría a escuchar una voz en su cabeza. Tras esto, volvería a Tarkir, reencontrándose con Narset, quien le ayudaría a llegar al Nexus de Ugin, aunque ella allí moriría para permitir a Sharkan entrar. Esto le llevó al pasado de Tarkir, donde logró salvar a Ugin y cambiar el destino de su plano, el cual ahora está dominado por señores dragones. Serra. Serra es una Planeswalker muy antigua de Dominaria, siendo ella la creadora de un plano de mana blanco conocido como la realidad Serra.
Viviría un tiempo en Ugrota con su amante Feros, pero al morir este, asesinado por un Planeswalker ladrón, comenzaría a vagar entre planos hasta que Carona la encontró y habló con ella. Luego de esto desapareció de nuevo. Sifagren. Sifagren es una Planeswalker nativa de Grixis, en Alara. Su chispa se encendió cuando el demonio dragón Malfegor trató de robarle la chispa para él, pudiendo así escapar. Robó una daga del plano de Innistrad, la cual usó para asesinar a los nativos de una villa del plano de Fiora. Esta daga terminó en manos de los Rakdos de Ravnica, donde Sifa y su némesis Dagfaiden se enfrentarían en Vitu-Ghazi, donde terminaría muriendo a manos del ladrón. Sorin Markov. Sorin Markov es un Planeswalker de Innistrad. Su chispa se encendió cuando su abuelo, Edgar Markov, le convirtió en un vampiro. Tras esto, salió de Innistrad, encontrándose miles de años después con unas enormes criaturas en las eternidades ciegas, así como con una Litomancer de Zendikar y un espíritu dragón del plano de Tarkir, con quienes encerraron a estos seres en Zendikar. Tras esto, volvió a su plano, donde creó a una guardiana que no solo protegiese el plano, sino que mantuviese cierto orden, naciendo así Abacin. Poco después, Nahiri llegaría y lo confrontaría, ante lo que Sorin, harto de su actitud, la encerró en el Hellbound. Volvió a Zendikar cuando sintió el despertar de los Eldrazi, pero la desobediencia de Nissa hizo que Sorin abandonara el plano a su suerte, cosa que fue presenciada por Nahiri, quien ya había escapado del Hellbound, con lo que decidió vengarse de su maestro, llevando a Innistrad a Emrakul. Luego de una pelea, Sorin terminó atrapado en una pared, donde presenció la llegada de Emrakul, tras lo que no se ha vuelto a saber nada del señor vampiro de Innistrad. Tamillo. Tamillo es una Moonfall archivista Kamigawa. Está casada con un humano de nombre Genku, con quien tiene dos hijos naturales, Hiroku y Rumiko, y un hijo adoptivo, el último de los Nezumis, Nashi. Entre los varios planos que ha visitado está Innistrad, donde conoció a la Gatewatch y ayudó a Jace Beleren en su investigación. Allí, ella fue poseída por Emrakul, tras lo que lograron encerrar a Eldrazi en la Luna Plateada. Tamillo volvió entonces a Kamigawa para poner por escrito todas sus experiencias. Taisir de Ravia. Taisir de Ravia es el 5 en 1. Nació en el plano de Ravia, un plano con 1000 copias similares de sí mismas, pero Taisir solo tenía 5 copias, cada una de estas maestras en un solo tipo de mana. Él fue seducido por la reina Naila, la que pretendía absorber los poderes de los 5 Taisir, pero al final lo que logró fue unirlos, naciendo así los 5 en 1, uno de los Planeswalker más poderosos del multiverso. Luego, asistiría a la reunión en la Null Moon, donde sería testigo del desarrollo de todo sin participar directamente. Cuando Cristina de los Bosques se enamoró de Sandru, Taisir, lleno de celos y de furia, le buscó y le exilió a un plano lejano, pero Feros se enfrentaría a él, partiéndole la cabeza en dos con una espada. Sin embargo, esto no fue suficiente para matarlo, y luego él estuvo presente en la guerra de los Planeswalker en Corondor. Durante la invasión firexiana, él fue llamado por Ursa para formar parte de los 9 titanes, pero terminó siendo asesinado por el propio Ursa, aunque Lord Windgrace guardaría su corazón, el cual se dice aún está vivo y latiendo en algún lugar en Urborg. Teferi. Teferi fue un Planeswalker originario de Yamura, quien estudió en la Academia Tolariana. Estando allí, fue víctima de un ataque firexiano, el cual mató a Yoira e hirió mortalmente a Teferi. Sin embargo, Karn logró viajar en el tiempo y evitar este ataque, con lo que salvó a Yoira, pero Teferi permaneció cientos de años atrapado en una burbuja de tiempo lento. Al ser liberado, su chispa se había encendido. Participó en las guerras del espejismo, y cuando la invasión firexiana comenzó, él usó su magia para separar a Yamura y parte de Shift del plano, salvándoles así de la guerra. Cientos de años después, Carona encontraría a Teferi en esas tierras desfasadas y sería ella quien le informaría al mago que los Phyrexian habían sido derrotados, por lo que se decidió a retornar a su hogar junto con su tierra. Sin embargo, la situación de las grietas temporales había empeorado y no logró traer por completo todas las tierras desplazadas.
Finalmente, entregó su chispa para cerrar la grieta sobre Yamura, con lo que dejó de ser un Planeswalker. Tempe. Tempe es una Planeswalker mencionada en el relato La Tierra Maldita. Se dice que es hermosa y seductora, además de tener conflictos con Platón, Krim y un ser de nombre Thorn. Se cree que está alineada con el Mana Negro. Terrent Amis. Él es el creador de los primeros tigres de Yamura, al fusionar la ferocidad de los tigres con la inteligencia de los humanos. Él nombró al primero de estos Oyanin. Con el tiempo, él fue visto como un dios por ellos, pero también como un tirano, y así los Oyanin se alejaron de él. Terrent Amis, antes de dejar el plano, dejó a un monstruo, el Dragon Ur, como maldición sobre los Oyanin, el cual fue asesinado siglos después por un descendiente suyo, Jedit Oyanin. Tezeric es un Planeswalker de Dominaria, estudiante de la Academia Tolariana, quien encendió su chispa durante los eventos del Caos Planar junto a su amigo Mazra. Tevesh Shad, la perdición de los tontos. Nació como un humano de nombre Ted Longlade, quien tenía una hermana de nombre Timorin, quien era la única persona que le importaba. Nativos de Zarpadia comenzaron a vagar por el mundo huyendo de la guerra de los hermanos. Con el tiempo volvieron a Zarpadia, donde Tep se volvió más amargado y recluido, pero su hermana era lo contrario, muy alegre y jovial, llegando a casarse con un enano de nombre Kylen, quien moriría años después apuñalado por un orco. Tep esperaba que ante esto su hermana volvería a vivir con él, pero ella, por el contrario, se alejó de todos, lo que sumió a Tep aún más en la oscuridad, llevándole a hacer hechizos de magia negra que le fueron transformando en un ser extraño de piel negra y con tentáculos en vez de piernas. Su hermana caería en manos del culto de la mano de Ebon, quienes la sacrificarían en uno de sus rituales. Tep, al sentir la muerte de su hermana, olvidó lo último de humanidad que le quedaba y llegó convertido en Tevesh Shad al campamento de los Ebon Hand, donde liquidó a todos. Por placer, orquestó la caída del Imperio Zarpadiano y se unió al Srak para ayudar al necromago Lindul en su guerra contra Keldor. Asistió a la cumbre de la Null Moon, donde presenció el escape de Faralit. Él fue uno de los convocados como uno de los 9 titanes, pero desde el principio pretendió sabotar los planes de Ursa, ya que él fue quien engañó a Darigas haciendo liberar a los demás dragones primitivos, y fue este el asesino de Daria y Cristina de los Bosques. Finalmente, él moriría a manos de Ursa cuando éste usó su energía para cargar una Spellbomb. Tezzeret. Tezzeret nació en el fragmento de Esper en Alara. Su padre era un borracho y su madre una prostituta. Ella murió siendo él muy joven y este huyó de su casa, uniéndose a una pandilla, la cual al poco tiempo lideró. A los 19 años realizó el ritual con el que se cercenó un brazo y colocó en vez de este 10 kilos de metal, con lo que le aseguraba una entrada a la Academia de Buscadores. Allí, trató de robar el Codex Etéreo, pero fue encontrado por los guardias, quienes le golpearon hasta casi matarlo, pero esto encendió su chispa, haciéndole caminar hasta las eternidades ciegas, tras lo que una voz le llamó, haciéndole volver a Lara, pero esta vez al plano de Grixis. Allí, conoció a quien sería su maestro, Nicol Bolas, quien le incluyó en el Consorcio Infinito, el cual llegó a controlar debido a su gran sed de poder. Estando en Ravnica, Tezzeret conoció a Jace Beleren, a quien utilizó en sus planes. Sin embargo, luego de varios conflictos entre ambos, Jace y Tezzeret combatieron, dando como resultado un Tezzeret con la mente vacía. Tras esto, se descubrió que todo había sido un plan de Nicol Bolas para retomar el control del consorcio. Luego, Tezzeret fue enviado a New Phyrexia, donde el propio Jin-Gitaxias le presentó a Khan. Tras esto fue enviado a Kaladesh, donde fungió como el gran árbitro de la Feria del Inventor, robándose los inventos y monopolizando el aéter del plano. Al final, se enfrentó contra Liliana, revelándole el paradero de Nicol Bolas, Amonkhet, para luego caminar entre los planos escapando de ella. Tibalt. Tibalt fue un joven de Nefaria, el cual estudió para Skaveren,
aunque su negligencia no le hacía adecuado para el trabajo. Ante esto, decidió hacer el proceso inverso y en vez de reanimar muertos, trataba de dejar a vivos en un estado intermedio, comenzando sus experimentos con ratas pero saltando al poco con humanos. Esto llamó la atención de un grupo de diablos quienes le ayudaban a conseguir sus especímenes. Sin embargo, estos experimentos llamaron la atención de los Cathar, quienes lo persiguieron, logrando acorralarlo a él y a sus amigos demonios. Pero Tibal usó un hechizo que no solo destruyó a los Cathar, sino que también fusionó a los demonios con él, encendiendo su chispa. Sus travesuras terminaron llamando la atención de Sorin Markov, quien lo confrontó ordenándole detenerse, y aunque Tibal le dijo que sí, dentro de él nació una nueva misión: hacerle la vida imposible a Sorin. Titania. Ella es la hechicera Maro de Argot, que mientras en algunas fuentes se cita como diosa, otras la mencionan como Planeswalker. Ella unió su alma al propio bosque de Argot, lo que comenzó a debilitarla debido a la deforestación causada por la Guerra de los Hermanos. Murió junto a su amado bosque cuando Ursa activó el Sílex Golgotiano. Tommin. Tommin es un Planeswalker mencionado en el libro de reglas de Alpha. Controla el mana rojo y negro. Fue durante su pelea contra Worzel que Tommin invocó al Señor del Abismo, el cual no pudo controlar, viéndose obligado a escapar del plano. Thorn. Thorn es el enemigo de Tempe y ambos son mencionados en el relato La Tierra Maldita. Los Tolgat. Los Tolgat son un grupo de Planeswalkers quienes pelearon por el control de Ulgrota, pero fueron destruidos cuando Ravi Zengir tocó las campanas del apocalipsis. Towser. Towser es el mayor enemigo de Greensleeves. Este Planeswalker puede usar 4 de los 5 colores de mana excepto el blanco. Cuando fue derrotado por Greensleeve, fue obligado a usar el casco coral, el cual le quitaba todos sus poderes. Ugin. Ugin es un dragón ancestral de Tarkir capaz de crear dragones y el cual está alineado al mana incolor. Ugin conoció a Nahiri y a Sorin en uno de sus viajes entre planos y se unió a ellos para encerrar a los Eldrazi, si bien él jamás pretendió destruirlos, sino más bien estudiarlos. Luego de atarlos en Zendikar, Ugin volvió a su hogar, donde se enfrentó contra Nicol Bolas, quien lo mató. Sin embargo, parte de su espíritu permaneció en el plano, encontrando a un ser lo suficientemente sensible como para contactarlo, Sharkan Bol. Sharkan volvió al pasado y le salvó la vida al encerrarlo en un hedrón, en el cual permaneció encerrado por miles de años. Al despertar, volvió a Zendikar y trató de ayudar a la Gatewatch, pero cuando estos destruyeron a Olamog y Kozilek, Ugin les dejó para volver a Tarkir. Ursa. Ursa y su hermano Mizra nacieron en Argilia, en el continente tericiario. Ellos fueron educados por Tocasia en arqueología, siendo así como los dos hermanos encontrarían la cueva de Koilos y las dos mitades de una Power Stone. A la muerte de Tocasia, Ursa viajó a Yotia, donde el rey de allí daría la mano de su hija a quien fuese capaz de mover una pesada estatua por todo un salón del castillo, hazaña que Ursa logró gracias a su inteligencia. Sin embargo, la mujer ni el matrimonio le interesaban, ya que lo único que buscaba era el acceso a los libros secretos del rey. Así, Ursa se hizo con el poder, pero también se vio confrontado a su hermano, comenzando con la Guerra de los Hermanos, que concluyó con la explosión del Sílex Golgotiano, lo que no solo destruyó a Mizra y gran parte de Dominaria, sino que hundió al plano en la Era del Hielo, aislándola en el fragmento de los 12 mundos. Este evento encendió su chispa, tras lo que se dedicó a intentar destruir a quienes habían enloquecido a su hermano, los Phyrexia. Luego de esto hizo varios planes, creó el legado, el proyecto de la línea sanguínea y además reunió a varios Planeswalkers para un ataque final al plano Phyrexia, pero Yawmoth le volvió loco y Ursa se arrodilló ante él. Luego de ser decapitado por Gerard, Ursa volvió en sí, tras lo que en un último acto ensambló el arma legado, el cual destruyó a Yawmoth, aunque esto finalmente le costaría su vida.
Venser. Venser es un artífice de Urborg en Dominaria. Teferi le encontró y le comenzó a estudiar, curioso por su chispa latente. Él, junto a Teferi, Yoira y Rada, comenzaron a cerrar las grietas, pero fue a través de él que un ser conocido como el Sensei Ryu llegó a Dominaria, que no era otro que Nicol Bolas. Años más tarde, ayudaría a un Bullshock de Mirrodin en su viaje hacia el centro del plano, donde terminaría encontrando a un Khan moribundo. Venser, quien sabía que se moría debido a su propio poder de desfasamiento, decidió darle su corazón a Khan, con lo que le salvó la vida. Él fue enterrado en un campamento Mirran, donde se levantó un monumento en su honor. Bram. De Bram solo se sabe que puso a su hija al cuidado de un naturista. Brashka. Brashka es una gorgona Golgari del plano de Ravnica. Ella vivió siempre escondida en las alcantarillas hasta el día que un grupo de soldados azorios en una redada la atraparon. Mientras la torturaban para sacarle cosas que no sabía, la chispa de Brashka se encendió. Aunque conoció algunos planos nuevos, volvió a Ravnica, donde ocultó su presencia de todos excepto de los propios Golgari. Así, intentó sacar provecho de Jace, pero este terminó descubriendo su existencia. El paradero actual de Brashka es desconocido. Bronos. Nacido bajo el nombre de Grey Fencer, Bronos era un Planeswalker alineado con el azul, con la capacidad de congelar el aire, siendo su especialidad crear flechas de hielo de la nada. Su chispa se encendió cuando casi fue devorado por una manada de hombres lobo. Se convirtió en un líder de los inquisidores de la iglesia de Avacyn, persiguiendo demonios y criaturas malignas fuera y dentro del plano. Fue por este motivo que cuando Garruk volvió a Innistrad, Bronos le siguió para asesinarlo, siendo él quien terminaría decapitado. La nave Weatherlight. Si bien, al no ser ni siquiera un ser pensante, la Weatherlight no es un Planeswalker, pero en esta nave estaba la tecnología que le permitía trasladarse entre diferentes planos. Esta nave fue creada por Ursa en la Academia Tolariana, donde más tarde quedaría bajo el capitanazgo de Sisai. Esta nave es parte del legado de Ursa, con el cual lograron derrotar a Yawmoth. Vorzel. Vorzel es la enemiga de Tormund en el libro de reglas de Alpha. Ella usa 4 colores de mana exceptuando el negro, lo que ella considera jugar sucio. Cuando Tormund invocó al Señor del Abismo, ella escapó de la batalla. Xenagos. Xenagos es un Planeswalker de Teros. Él nació siendo un mal presagio, pues había ahorcado a su hermano gemelo en el vientre de su madre. Durante el Festival de la Vaqueia, su chispa se encendió, utilizando sus poderes para descubrir nuevos placeres. Volvió a Teros, donde de alguna manera aún desconocida ascendió a Dios, causando un gran caos en el plano, hasta que Elspeth y Ayani le derrotaron, aunque no se sabe si realmente ha muerto o no. Yauden. Este es un Planeswalker nativo de Shandalar, quien combatió contra Arzakon cuando este logró entrar al plano. A pesar de defender su plano, Yauden es un Planeswalker vicioso y malvado. Yawmoth. Yawmoth es un genio Tran quien desarrolló una tecnología para salvar a las víctimas de una cruel epidemia, la cual consistía en cambiar partes biológicas por partes mecánicas. Él fue el responsable de la caída del Imperio Tran, pero fue encerrado por milenios en un plano que se había apropiado, nombrándolo Phyrexia. Luego de miles de años, finalmente atacó Dominaria, siendo detenido por la Weatherlight. Si bien Yawmoth no posee la chispa, su tecnología de portales le permitía movilizarse entre distintos planos. Zack. Zack es la rival de Kaz, mencionados en el libro de instrucciones del Quick Start Set.